que está por los factores de una población creciente y factores de tasa de consumos por persona. Para la población creciente, nace el modelo de agricultura de revolución verde y hacen una explicacióncita, obviamente, el concepto de revolución verde, ¿cierto? Pero entonces sí, como enlazando como todos los conceptos como tal. Un mapita conceptual. ¿Y qué página o en qué formato dice ahí? No, yo se las dejé abiertas. No serán las que ustedes quieran, o sea, puede ser desde, no sé, hacerlo a mano y tomarle obviamente una buena fotografía, puede ser que lo hagan en PDF, puede ser los que prefieren trabajar bajo estas pues páginas para hacer mapas conceptuales, como ustedes lo consideren mejor. Entonces ahí, por ejemplo, yo les dejé abierto, pueden montar o foto o PDF o creo que hasta formato de Word les dejé montar. Listo, ¿queda claro? Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces yo creo que ya podemos comenzar con tema. Bueno, entonces vamos a terminar la parte de agricultura ecológica, ¿cierto? Vamos a hacer más o menos como un recuentico en lo que estábamos. Entonces dijimos que en Colombia pues había llegado más o menos desde los años 90, entonces hablamos que tenía unos principios que era que el suelo estaba vivo, la utilización de orgánicos, utilización de diversidad, utilización de coberturas, el tema de diálogos de saberes y todo esto pues dando alternativas como reales al modelo de revolución verde pues que se venía trabajando. ¿Cuáles son las cosas que cuestiona la agricultura ecológica al modelo de revolución verde? Uno, que veía eran las plantas pues como desde la parte solamente de dinero. Dos, el enfoque de la ciencia que siempre lo minimizaban tanto que muchas veces separaban como la realidad de los campos a la realidad de los laboratorios. Tres, todo el tema de insumos químicos. Y cuatro, lo otro que no tenía cabida era el tema de modificaciones genéticas, porque hablaban pues que se perdía como una autonomía del productor con respecto a cuáles eran las semillas que iba a utilizar como tal. Hablamos que había un punto medio, ¿cierto? Que se puede considerar un punto medio entre los modelos de revolución verde y los modelos de agricultura ecológica o modelos pues, de desarrollo más sostenible. Entonces, en ese punto medio, lo que pasa es que se empezaron a cuestionar, digamos, la calidad de los alimentos, ¿cierto? La salud de los ecosistemas bajo un modelo de revolución verde. Entonces, digamos que ese modelo tuvo que tener modificaciones, que es donde sale el manejo integrado de plagas y enfermedades, el manejo seguro de agroquímicos y las buenas prácticas agrícolas. Por ejemplo, esas las vamos a ver, la empezamos a ver esta clase y las vemos la otra también. Más que todo bajo este modelo, pues es que se rigen los modelos de producción actuales, ¿cierto? Pero entonces digamos que muchas veces esto tiende a ser es una transición a modelos más sostenibles como tal. Bueno, vimos diferentes experiencias pues en temas de agricultura ecológica y hablamos de los interrogantes de la agricultura ecológica. Entonces hablábamos que habían como un montón de cuestionamientos que le empezaban a hacer a la agricultura ecológica. Entonces preguntaban como, venga, pero entonces, ¿qué vas a hacer para controlar insectos? ¿Qué vas a hacer para controlar enfermedades o hongos? ¿Cómo vas a reponer los nutrientes si no vas a utilizar fertilizantes? Entonces, bueno, entonces digamos que hay un montón de preguntas al cambiar el modelo productivo o al proponer otro modelo productivo que se han ido abordando, se han tratado de ir abordando pues por medio de experiencia de los agricultores y por medio de temas de acercamiento científico, ¿cierto? Entonces como la unión de todos esos conocimientos para ir dándole salida, digamos que a todas esas dudas que suscita otro modelo de producción. Yo creo que habíamos quedado acá. Entonces, ya empezamos con el tema de, bueno,
cuál es el papel de la ciencia, cuáles son los retos de la ciencia, ¿cierto? Dentro de un modelo de agricultura ecológica. Entonces, el primero es que romper con esa visión atomista del conocimiento. ¿Cómo así que romper con esa visión atomista del conocimiento? Es que la ciencia se haga como que especializado mucho, se ha acostumbrado a separar los fenómenos, se ha acostumbrado a separar los componentes, a estudiar por separado el suelo, a estudiar por separado la planta, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, cada vez entonces va como subdividiendo más las cosas y se enfocó en estudiar cosas chiquitas, chiquitas y chiquitas, ¿cierto? Cada vez más chiquitas, entonces ya nos llegamos a nivel de genes, llegamos a nivel de átomos, toda la cosa. Eso no está mal, ¿cierto? Pero, digamos, la crítica o con lo que se quiere romper es que solo se va a lo mínimo, pero no se tiene en cuenta el sistema como tal, o sea, no se tiene en cuenta lo macro, no se miran las interrelaciones que pueden todo. Entonces, cuando no se hace eso, el laboratorio pues se va volviendo como más ajeno a las necesidades del agricultor. Entonces, la ciencia también tiene que responder a esas necesidades reales que está teniendo el agricultor como tal. Digamos que otro de los retos acá es el tema de, bueno, aquí hay que también llamó la atención que muchas veces cuando uno empieza a leer como los libros y todas las cosas pues sobre estos modelos sostenibles le tiran muy duro al profesional, más que todo pues a los agrónomos nos tiran muy duro, pero más que una crítica al profesional como persona, ¿cierto? Como en su labor, son críticas al enfoque que se le da a la ciencia como tal, ¿no? Al enfoque que se le da a la educación, al haberse de pronto alejado un poquito de las realidades agrícolas como tal. Bueno, el otro reto como tal, entonces es reconocer ese conocimiento popular indígena y campesino. Entonces, digamos que estos tipos de conocimiento bajo un modelo de revolución verde, entonces se catalogaron como no científicos y al catalogarse como no científicos, pues se catalogaron como no confiables. Entonces, se busca también como reconocer que son conocimientos prácticos que llevan tiempo desarrollándose y que llevan tiempo mejorándose dentro de determinado territorio y de ahí hay la importancia de este diálogo de saberes, ¿cierto? De estar intercambiando conocimiento, de estar intercambiando visiones, de estar intercambiando descubrimientos como tal. Entonces, estos conocimientos también tienen pues como un tema, un peso importante, ¿cierto? Dentro de las prácticas y el cómo hacer las cosas. El otro reto es de financiamiento. Entonces, ¿quién financia la ciencia? ¿Cierto? Entonces, cuando veíamos el tema de Revolución Verde, entonces veíamos unas pocas empresas grandes controlando un mercado fuerte, con un control económico y con el control económico pues también viene un control científico, porque van dirigiendo pues las investigaciones obviamente a los intereses que tienen, ¿cierto? Por eso digamos que llevan mucho más tiempo estos estudios donde se enfocan en productos, donde se enfocan en dosis efectivas, donde se enfocan en nuevas moléculas, porque pues digamos que ha sido el direccionamiento del conocimiento. Por eso es muy importante conocer que un tema de objetivos de desarrollo sostenibles y que como se están propendiendo por modelos de desarrollo más sostenibles, entonces se dirigen también recursos a la investigación de esos modelos también. Bueno, no sé si tienen aquí dudas, preguntas o algo que complementar. Listo. Entonces, entonces nos devolvemos un poquito. Entonces, cuando entre 1970, entre 1980, entonces se hacían críticas a ese modelo de revolución verde, ¿cierto? Entonces se pusieron las pilas pues en estudios y en prácticas más conservacionistas, que es este tema que hablábamos de que si hay un punto medio o hay cierta transición, ¿cierto? Que se está dando. Y hay personas que fueron un poquito más allá y han ido como consolidando ideas y bases científicas de estos modelos sostenibles.
Entonces, podemos, no sé, podemos mirar, por ejemplo, a Primavesi, que hace críticas muy duras al modelo transgénico, a los impactos de los modelos transgénicos y tiene aportes pues interesantes al campo de manejo ecológico del suelo. Está el tema, por ejemplo, de Altieri, que hace toda esta parte de conceptualización, a Toledo y Toledo, ¿cierto? Que hace toda esta parte de conceptualización de los sistemas alimentarios, explicando cuál es su fin, ¿cierto? O cuáles son las críticas que se tienen todavía al modelo de revolución verde. Está, por ejemplo, el tema de Jairo Restrepo. No sé si vieron que en el Teams le escribí una carpetica que se llama bibliografía, donde le subí pues como diferentes libros y cositas de las que he sacado como clases. Y hay un libro que se llama El ABC de la agricultura orgánica. Entonces, por ejemplo, acá Jairo Restrepo tiene mucho documentado sobre biofermentos anaeróbicos, ¿cierto? De por qué, de los ingredientes, de cómo se hace, de cómo sé si el proceso está bueno o malo, y de compostas, por ejemplo, de compostas tipo bocachi. Entonces ahí está pues como otro personaje pues también como importante. Está el tiempo de Mario, está el tema de Mario Mejía, que es ingeniero agrónomo de Risaralda. Pues él murió ahorita como en 2019, ahorita vamos a escucharle pues un pedacito de una entrevista. Entonces el caso es que todos estos personajes, ¿cierto? Van promoviendo bases, van promoviendo información científica para abordar pues de forma integral todo este tema de los agroecosistemas. Entonces hay un camino amplio por recorrer, ¿cierto? En este campo, pero hay personas pues que han ido documentando experiencias, experimentos, conceptualizando, ¿cierto? Y digamos que ponen mucho las bases para uno poder avanzar pues como en este campo como tal. Bueno, vamos a ver este videito de Mario Mejía. Muchachos, ¿algún comentario hasta ahí? Listo. Función de productividad y